mesa de mujeres en la gráfica. Yo soy Berenice Rodríguez. Gracias. Okay. Muchas gracias por acompañarnos en este aniversario, sobre todo después de la pandemia y que no habíamos tenido un evento desde 2020. Yo soy Berenice Rodríguez y soy colaboradora de la revista. Y hoy me toca presentar esta mesa con estas grandes artistas y periodistas que tenemos el honor de que trabajen con nosotros en la revista. Y nos acompaña, bueno, todo el mundo ya conoce a la Chamuca, a Cintia Bolio. Tenemos también aquí a Idalia Candelas, a Ana Karenina y a la maestra Beatrix, ¿no? Como saben, son colaboradoras cada mes en la revista y esta mesa es para responder la pregunta que siempre nos hacen en cada evento del Chamuco y en general en cualquier evento de gráfica. Y es, ¿por qué no hay mujeres en el medio? Y la verdad es que sí las hay. Y muestra de ello es, bueno, ellas, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, la plantilla del Chamuco de cada mes se conforma prácticamente por la mitad de mujeres. O sea, ya conocieron ahorita a Gusto, a Chelo, a Jerge, al Fer y a todos los demás que ya llevan muchos años con nosotros en la revista, pero tenemos la mitad de colaboradoras. Y entonces hoy queremos empezar a preguntarles ¿cuánto tiempo llevan en la revista y cómo fue que entraron a colaborar con nosotros? Entonces, ¿les parece que empecemos por antigüedad en la revista? Entonces, comienza Cintia. Hola, ¿se escucha? Pues querido lectorado y lectorada, gracias por venir, como cantaría el buen Cerati, ¿verdad? Gracias por venir, y bueno, de aquí nos vamos a ir a escribir México Feminicida al Ángel. Espero que todas traigan sus latas de spray, acuérdense, y bueno, gracias por la invitación, bueno, gracias por venir una vez más. Después de 3 años de pandemia, nuevamente un evento presencial, aquí el Museo Nacional de Culturas Populares, ustedes saben, tan hermoso, pues nos ha dado acogida, muchas celebraciones del Chamuco, muchos aniversarios, entonces pues siempre es un gusto regresar a este espacio, que además es tan noble y que está dedicado a unas causas tan justas, ¿no? Bueno, la emoción siempre y también un poco la impresión, el no creerse un poquito que una revista de sátira política esté cumpliendo pues tantos años, ¿no? 16 años de por sí son todo un récord, y no solo en México, sino en el mundo. Las revistas de sátira política suelen durar muy poco, suelen por lo general ser destrozadas a garrotazos. En el siglo XIX iban a dar con todo imprenta al bote los caricaturistas que se atrevían. Los tiempos han cambiado un poco gracias también al trabajo de grandes moneros como el maestro Rius, que nos acompaña en espíritu, y el maestrazo Helguera también. Les iba a decir que íbamos a hacer sesión espiritista al rato, en la última mesa con Rius y Helguera, pero acuérdense que ellos eran ateos, entonces pues ya no hay más, como diría Andruyan, la científica coautora de Cosmos, se acabó, pero qué gusto que nos topamos en la vida y que disfrutamos su legado, que ahí sigue todavía en libros y en internet encuentran un montón de entrevistas y demás. Y bueno, como decía Berenice, vamos a hablar un poquito de la historia. Yo tengo ya 27 años de carrera, empecé en el 96, mi historia con el Chamuco fue muy curiosa porque en aquella época yo trabajaba como haciendo ilustración para museografía de la UNAM. Soy monera desde que tengo uso de memoria, hacía yo mis monos políticos, copiaba los de Rius, de la Garrapata, del Más o Menos, etcétera. Hasta que ya a los 26, 27 años dije, bueno, pues ya voy a ir, ¿a dónde voy? ¿Con melón o con sandía, no? La opción era las historietas en la jornada o el chahuistle con Rius. Y dije, bueno, pues con el maestro Rius, porque yo soy egresada de la Universidad de Rius. Y justo cuando iba a llevar mis monos, que cierra la revista, tuvieron una bronca con la editorial, se acabó el chahuistle original, siguió espurio algunos años, ¿no? Y los moneros decidieron un año después fundar ya el Chamuco. Esto fue en el 96, entonces desde el 96 yo llevé mis monos, fui a darle lata a Helguera y al Fisgón a la jornada, los vieron, les gustaron, luego conocí a Hernández, también a José le gustó el trabajo,
Y meses después de que me publicaron alguno que otro monito ahí en la sección de espontáneos, en el correo del Chamuco en la primera época, es que sacaron un concurso de mujeres caricaturistas. Entonces ya desde entonces entré como oficialmente. Quedamos 4 y José siempre se avienta la leyenda negra de que yo bullié y amenacé a las otras 3, pero no es cierto. 2 ya no regresaron, nunca supimos más de ellas, ya hacían unas monas bien padres, perdón, con perspectiva de género a toda madre. Y la tercera, que es Erika Martínez, es una gran artista plástica. Ella entró, participó un poco y dijo, no, yo me regreso a lo mío, que es la ilustración y el arte, porque dijo, yo no aguanto la onda política, y es que de veras este mundo es cruel. Si a ustedes les dicen alguna otra cosa, pues no es cierto. El gremio periodístico en México, siento decirlo, pero es muy patriarcal. A mí me preguntan por qué no hay más moneras publicando, pues porque no nos dejan. A mí no me han dejado en 27 años tener cartón diario, ¿no? Entonces, pues esa ha sido como mi introducción, y aquí ando todavía. Eso sí, mucha publicación, mucha gloria, mucho aquí, mucho allá, mucho que me invitan y expongo aquí, allá y acullá, pero pues mis monas son las que viajan más, ¿no? Ahora sí que en periódicos no aguantan la crítica feminista, porque yo hago caricatura política ¡feminista, eso ha sido mi aportación. Y pues no es como muy bien vista. Y miren que es el año 2023 del siglo XXI y ni hay carros voladores, ni hay equidad entre los dos sexos. Entonces aquí lo dejo un poquito para que continuemos escuchando a mis queridas colegas moneras. Sí, justo desde la primera época, quien ha durado más tiempo publicando con nosotros ha sido Cintia. Y en la segunda época, ya tiene también bastantes años publicando, llegó Beatrix. Entonces, ¿cómo fue que entraste a la revista? Bueno, pues primero buenas tardes a todos y qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta tarde. Y bueno, de cómo llegué a la revista fue en el 2017, si no mal recuerdo. Y pues igual, o sea, yo ya tenía como un rato haciendo monos, ¿no? Yo crecí en Puebla. Entonces, pues como que en los medios de por allá sí publicaba ya en periódicos y así, pero pues todavía era como otro estilo, ¿no? Después empecé a hacer cómic periodístico y pues fue ahí donde dije, bueno, pues ¿dónde puedo publicar? Y fue cuando escribí al Chamuco, pero el clásico, ¿no? De que uno llega así a tocar la puerta y todo, y no me contestaban, o sea, mandaba el correo con la muestra de trabajo, no sé qué, pero no recibía respuesta. Y como sí soy un poco necia, dije, pues que me digan sí o no, pero que me contesten. Entonces yo mandaba así cada semana, yo creo, el correo, hasta que por fin Alma, que todavía estaba en esa época, fue la que me contestó. Y bueno, así fue como ya, bueno, me dijeron, sí, puedes empezar a publicar. Y pues desde ese momento hasta el día de hoy, pues prácticamente yo creo que he publicado pues en cada número. Y bueno, ya al principio pues hacía una página, ahorita ya hago 3 o 4, depende. Y bueno, pues ha sido pues una experiencia bastante gratificante porque pues sí hay pocos espacios, ¿no? En general creo que aquí en México hay pocos espacios editoriales donde publicar cómic, historieta, y bueno, ya con un corte político, social, etcétera, pues creo que solo está el Chamuco realmente, ¿no? Pero bueno, esa fue la historia de cómo llegué. Bueno, y con Ana Karenina, la historia es un poco diferente, porque en realidad conocimos su trabajo gracias a que un día ella hizo una publicación que se volvió viral. Y ahí fue cuando dijimos, ¿quién es ella? ¿Dónde publica? ¿Y por qué no está publicando en el Chamuco? Y entonces ahorita que ella les cuente mejor cómo fue que entró a la revista. Hola, qué gusto estar aquí. Bueno, mucho gusto. Yo soy Ana Karenina, es mi nombre de verdad. No es mi nombre de pluma, pero también mi nombre de verdad. Papás fans de la literatura rusa. Y bueno, yo llevo 6 años dibujando, pero mi historia puede ser un poco diferente porque yo sí estaba muy perdida. No tenía ni puta idea de lo que quería hacer en la vida. Tan perdida estaba que yo inicié estudiando ingeniería en biotecnología, la cual terminé, de la cual estoy titulada.
soy ingeniera. Pero después la vida me fue llevando por otros lados y fue cuando llegué yo soy del norte, llegué a esta ciudad y dije, yo me tengo que quedar aquí, y entonces probé muchas cosas, muchas carreras, empecé a estudiar una segunda carrera en comunicación, y así fue como más o menos fui probando lo que me gustaba y empecé a dibujar nada más porque me gustaba, no tenía la intención de publicar en ningún lado, no tenía la intención de nada, simplemente dibujaba porque me gustaba, abrí una paginita, subí ahí mis viñetas, y eso era como lo que hacía en mis ratos libres. Y en una ocasión, de repente se empezaron a volver virales algunas de las viñetas que estaba haciendo y me empezaron a buscar medios, diferentes medios, para entrevistarme y para que publicara con ellos diferentes publicaciones, pero nada regular, solamente me pedían alguna colaboración. Yo dije, bueno, ¿a poco uno puede ganar dinero de dibujar? Como, pues bueno, si me lo van a pagar, pues la hago. Y así empecé como publicando en algunos medios, pero esporádicamente, hasta que me dieron una columna luego en una revista que ya no existe, una publicación digital que se llamaba Vice. Y de ahí justamente empecé a seguir yo haciendo mis viñetas, subiéndolas en mis redes, y justamente hice una viñeta acerca de una historia personal que me había pasado cuando yo estudiaba la secundaria, estaba en una secundaria técnica, donde estaba en el taller de electricidad, y pues obviamente éramos 3 mujeres y el resto eran hombres. Entonces, siempre quise, o sea, como que yo siempre me quedé muy, no sé, de alguna manera traumada, no traumada, lastimada, porque fui a un concurso de electricidad, a un concurso de estos de secundarias, hice un proyecto, hice un invento de electricidad que era un tapete que pisabas y no hacía ruido, era para ciegos, entonces prendían unas luces adentro de la casa y bla. Y a la hora que llego al concurso e iban a dar el fallo, me llaman como en privado, en un cuartito privado, llega el señor y me dice, yo 13 años, pues fíjate que quedaste en primer lugar, pero no te lo podemos dar porque pues no te puedes ir al nacional porque no hay mujeres en electricidad. Entonces, pues te vamos a dar el segundo lugar, pero vas a tener el segundo lugar y le vamos a dar el primer lugar pues a un hombre que sí puede ir al concurso nacional. Entonces, esa es mi historia de secundaria, que luego la convertí en cómic, y entonces como que muchas, incluidos hombres y mujeres, empezaron a justamente como a decir como hombres de que a mí no me dejaron entrar al taller de mecanografía porque soy hombre, o mujeres diciendo como a mí no me dejaron entrar al taller de mecánica, o etcétera, etcétera, como que de alguna manera teníamos una historia compartida. Y se movió tanto que ahí fue cuando Rapé me buscó, hace 4 años, y me dijo, oye, te queremos entrevistar. Y yo dije, bueno, solo voy a una entrevista. Y en la entrevista ya fue cuando me ofrecieron, pues me invitaron a decir de que, bueno, queremos esto en la revista. Y yo estaba un poco insegura porque yo siempre cuento historias desde mí, desde lo que yo conozco, porque no conozco otras cosas. Entonces dije, no sé, no estoy segura si lo que hago sea para el chamuco, porque yo siempre había tenido la idea de estas viñetas, como, pues no sé, como que me gustaban, sí, pero no creía que mi trabajo fuera compatible con eso. Y me dijo, no, vamos a intentarlo. Y aquí estoy. Y ahora le toca a la maestra Idalia contarnos que tu proceso también ha sido largo, porque en realidad primero empezaste publicando esporádicamente y luego en algún punto ya te volviste constante y eres de las que cada número no falla. Entonces, ¿cómo fue que entraste o tu primer acercamiento a la revista? Pues fue en el 2019, la primera vez que Augusto Mora, que es también uno de los colaboradores, me comentó
sí no me interesaba participar en un número donde no sé, el consejo editorial había decidido que fueran más mujeres las que participaran, y por supuesto conocía el trabajo de Cintia Bolio y de Beatrix, y descubrí ahí a Ana Karenina, y bueno, me gustó muchísimo, pero me gustaría decir brevemente, yo tengo casi igual que Ana Karenina, apenas 7 años dedicándome a esto de dibujar, porque aunque desde niña yo era algo que siempre quise hacer en mi casa, me dijeron que la gente no vivía de dibujar, que mejor estudiara administración de empresas o derecho porque yo era inteligente. Y lo más que logré fue estudiar diseño gráfico, que francamente no me gustó. Y mis papás aún así decían que esa carrera tampoco servía para nada. Y bueno, yo decidí entonces casarme, que era lo que querían mis papás, y dije, ya ahora casada voy a poder dibujar. Incluso entré a un concurso de dibujo que resulté ganadora del Conaculta, algo que se hacía antes de ilustraciones infantiles y juveniles. Y entonces mi marido me dijo que él no iba a mantener a nadie que estuviera solo dibujando y que me pusiera a trabajar. Entonces, después de que me divorcié, pues ya también fue algo difícil para mí tomar esa decisión, y por supuesto que tenía miedo porque ya estaba grande, yo tenía un negocio de mucho tiempo, cerré todo y dije, voy con todo a dibujar y tengo la certeza de que va a funcionar. Y me siento muy afortunada porque a los 6 meses de que yo ya me dediqué por completo a eso, hice una serie de dibujos que se viralizaron por todo el mundo, que eran mujeres que estaban en situaciones cotidianas, que estaban a solas y se veían felices de estar en esa situación, no la mujer que nos pintaban siempre que estaba triste y deprimida comiendo helado porque no tenía un hombre a su lado. Y gracias a eso pude publicar mi primer libro, que se publicó simultáneamente en México y España, con Editorial Planeta, después en Colombia, Ecuador, y después con Random House en Alemania. Creo que soy muy afortunada porque fue muy rápido, así todo como resultó. Y bueno, eso me puso en una posición, recuerdo que me hablaban de muchos medios, me escribían para hacerme entrevistas, y cuando me presentaban, en lugar de decir la ilustradora, cuéntanos tu técnica de dibujo, era, les presentamos a la representante de la mujer empoderada en el mundo. Y yo decía, ¿cómo? ¿A qué hora pasó eso? Bueno, no les crean. La situación es que yo me di cuenta que como autor y tienes que tener un discurso que tienes que mantener, pero también me di cuenta que a mis colegas hombres los buscaban para participar elaborando un personaje o para dibujar a Batman con un super contrato, y que a las mujeres nos buscaban para decir, oye, eres ilustradora feminista porque tenemos un proyecto pero no hay pago porque ya sabes que la causa que tienes que apoyar, y eso francamente me parecía injusto. Fue cuando yo decidí empezar a tocar temas que, aunque yo reconozco que muchas veces hablo acerca de lo que sucede con las mujeres en México, y que soy muy admiradora de tu trabajo, de lo que hacen mis colegas, decidí tocar temas que no tuvieran que ver con el feminismo, para que los que me contrataran se dieran cuenta que, aunque sea mujer, puedo hablar acerca de la crisis forense, de los grupos de autodefensa, de todo lo que sucede en nuestro país, aunque sea mujer. Y gracias. Y bueno, se han ido acomodando muy bien las cosas, porque justo en el momento en que me contrató Marvel y Disney para hacer la Biblia de un proyecto, fue cuando comencé a colaborar con El Chamuco. Y menciono esto porque para que yo pudiera hacer ese proyecto para Disney tuve que aprender a estudiar metodología de investigación, y lo menciono porque
sí quisiera que ustedes supieran que nosotras que estamos aquí, nuestros compañeros que hablaron hace un rato, no basta con que dibujemos, sino que tenemos que hacer una investigación y que tenemos que hacer entrevistas y basarnos en fuentes para que lo que ustedes terminen leyendo sea la información que tienen que conocer. Creo que es por ahora lo que tengo que decir. Ya. Y creo que esa es una constante en el trabajo de muchos en la revista, pero sobre todo de ustedes o de las mujeres que están en la revista, que es que mucha gente tiende a pensar que las mujeres solamente escriben sobre amor y sentimientos y son muy sensibles y quieren esas cosas. Y en realidad, ustedes 4 se dedican al cómic periodístico. Lo que hacen en cada entrega es eso, y lo que mencionaba Idalia, no solamente es dibujar por dibujar, y lo pueden ver en el trabajo de cada una. Muchas veces incluso ellas ponen fuentes a pie de página o refieren de dónde sacaron la información que utilizan para hacer sus colaboraciones. Pero cuéntenos ustedes un poco más de eso. ¿Por qué el cómic periodístico? ¿Por qué lo eligieron? Si quieren, Pero ¿cómo? también cuéntanos, ¿es que vas tú? ¿Yo? Sí, también cuenta tú cómo llegaste al Chamuco y qué es lo que haces en la revista. Pues en la revista hago muchas cosas, soy un comodín, pero también soy colaboradora en la revista, pero mi fuerte en realidad es escribir. Yo trabajo en dupla con mi compañero que está por allá atrás, Livo, el que tiene la playera del Chamuco. Livo. Ahí pueden ver nuestras colaboraciones cada mes. Y un poco lo que decía Idalia, no solamente, o al menos en mi caso, no me dedico a temas de género o feminismo en particular. Tengo otros intereses, ¿no?, que me llaman más la atención, como movilidad, militarización y otros que pueden revisar en la revista. Y recientemente estoy empezando ahí con unas cápsulas, recomendaciones de contenido en el canal de YouTube de la revista, que por cierto tenemos nuevo contenido. Cada día estamos subiendo la Rap Entrevista, que es un nuevo material, columna con Majo sobre Anis, que no sé si lo ubiquen, muy activa también. Tenemos... ¿Qué más tenemos? Bueno, chequen el canal de YouTube del Chamuco y ahí van a encontrar nuevo contenido diario. Pero básicamente eso es lo que hago. Pero regresemos con ustedes. ¿Por qué el cómic periodístico? Vas. Bueno, a mí me interesa el cómic periodístico. Yo cuando empecé a hacer historietas, que ya tiene muchísimos años, pues obvio, al principio pues como que no iba como buscando temas. Al principio, pues, de ficción, por decir, inventar cosas. Pero llegó un momento en que dije, pues es que las historias están allá afuera, ¿no? Además, creo que vivimos como en una realidad y en un país que casi levantas una piedra y hay un tema, y me pareció que como que allá había había un arroyo, una fuente de donde abrevar, ¿no? Además, me parece muy importante, muy interesante los temas que son de no ficción, por decirlo así. Creo que aquí en México, bueno, no sé si en todo el mundo ocurra, todo este rollo de los cómics casi siempre son temas de ficción, ¿no? Como que se te ocurre una historia, la escribes, la dibujas, bla. Y cuando optas por temas de no ficción, creo que sí es diferente y creo que por eso también no mucha gente se dedica a ese género específico, porque sí tienes que tener un rigor, ¿no? Un rigor periodístico. Digo, a mí sí me gusta cuando yo hago mis investigaciones, pues sí me gusta consultar varias fuentes, porque ahora con todo esto de las fake news y eso, de repente es muy fácil, como si tú no corroboras bien tus datos, pues finalmente vas a estar reproduciendo una información que es falsa. Y bueno, creo que esa parte, por ejemplo, yo trato como de cuidarla mucho. Y sobre todo, bueno, ¿por qué hago el cómic periodístico? Porque yo creo que las historias están allá afuera, ¿no? Están aquí pasando en la vida real. Hay mucho que mostrar. Creo que yo no, al menos personalmente, yo no puedo quedarme así alejada de una realidad que estoy viviendo y que pues como que me da incluso neurosis o ansiedad, así quedarme estática sin hacer nada, ¿no? Sí hago muchas cosas relacionadas con el feminismo y obviamente apoyo esa causa, pero igual, o sea, trato de manejar otros temas
De hecho, les recomiendo la última colaboración, o sea, la que va a salir apenas en este número. Ahora sí que no es porque la haya hecho yo, pero está bien buena. Habla de la crisis de los opioides en Estados Unidos. Entonces, como que de repente empiezas a investigar y literal jalas así el hilo y sale toda la madeja y dices, wow, o sea, aquí hay un tema, ¿no? Entonces, a mí, ¿por qué lo hago? En primer lugar, porque me gusta, porque me apasiona y porque pues es algo que me vincula también mucho pues con mi tiempo, con este tiempo que estoy viviendo y con mi país, ¿no? Con esta realidad que nos toca vivir al día a día y de alguna manera pues estamos a la hora de hacer un cómic periodístico, tú vas dejando una especie de testimonio de un tiempo específico, de una realidad específica y creo que ahí radica un tanto el valor de estar enfocadas como a ese tema, ¿no? No sé quién, a ver. Bueno, yo creo que yo particularmente lo que yo hago, más que periodismo, a veces creo que hago como contenido muy didáctico. Como que siento que hay algo que digo, bueno, creo que la gente tendría que estar hablando más de esto, tendríamos que conocer más de esto y claro, consulto fuentes, voy, investigo, a veces hago entrevistas o a veces incluso también le pregunto a las mujeres del alrededor porque generalmente lo que yo hago en el Chamuco sí son temas de género. Entonces como que voy y les pregunto, oye, tú sabes como cuando fuiste niña, ¿qué te dijeron que no podías hacer esto? Y entonces como que son cosas que como voy incluyendo en las historias y no sé, creo que de alguna manera ha resonado en algunas personas porque luego llegan y es como, oye, qué importante era hablar de esto y nadie lo estaba diciendo, pero gracias, ahora ya sé esto. Entonces, a mí siempre desde chiquita me gustaron como los fun facts, o sea, esta cabeza está llena de cosas que no tienen ningún uso, pero en el momento en el que se requieren, ahí está. Entonces, creo que trato de hacer eso con mis colaboraciones como una cuestión como didáctica, informada, sencilla, fácil de digerir. Bueno, pues yo no estaba muy familiarizada con el cómic periodismo. De hecho, creo que lo que había leído acerca de eso era un autor que se llama Joe Sacco, que ni siquiera sabía yo que hubiera colegas haciendo este trabajo en México porque estaba más familiarizada con el cartón político, ¿no? Así que cuando lo descubro, creo que me gustó muchísimo y yo me siento muy agradecida de poder hacerlo porque es algo que me apasiona mucho. Normalmente yo lo que hago es que veo las noticias muy poco, solo cuando tengo que hacer mi colaboración, porque a veces descubro cosas que me hacen sentir muy triste y que incluso me deprimen. Es más, terminando así casi siempre una colaboración, hasta veo noticias de chisme para que se me olvide un poco. O sea, ¿por qué lo sigo haciendo y por qué admiro tanto a mis colegas que lo hacen? Pues me parece que vivimos en un país donde reina tanto la impunidad, que al menos hacer esto para que llegue a algunas personas, noticias que a veces en los medios como más, no sé cómo decir, como populares, no se mencionan esos temas. Si una o dos personas lo leen y se enteran de eso que está pasando y entendemos y tenemos más empatía, a mí me parece que eso es un poco hacerle justicia a todos esos casos que tomamos. Es por eso. Pues está buena la pregunta, ¿no? Ustedes saben, la caricatura política y el cómic político. Por cierto, la historieta didáctica es creación de Rius, se la copiaron por todos lados, pero él fue el creador de la historieta política didáctica. Entonces, de ahí venimos y por ahí seguimos haciendo este trabajo. En mi caso, pues yo crecí sin referentes, ¿no?
Yo leía a Rius y leía a Goscinny y leía a Los Extranjeros y leía a Superman, Batman, todo, ¿no? Cuando eres niña o niño tienes esta felicidad de que consumes todo y todo lo disfrutas absolutamente, sean caricaturas, o sea, dibujos animados, porque a todos le decimos caricatura, sean los cartones del periódico, que a mí siempre me llamó mucho más la atención. Yo me enamoré del cartón político de niña, era lo que más me atraía. Yo creo por el contenido humorístico, porque yo decía, este señor, ¿por qué lo dibujan tan feo? Y ¿por qué está así, no? Y ya mi madre y mi tía me explicaban, pues este es el presidente y bla, bla, bla. Y bueno, yo soy de esa generación X que creció ya en un contexto de crisis en México. No escuchábamos otra palabra de las mamás y las abuelas, y más de las abuelas que venían del mercado, muy enojadas, como en dibujo Mafalda, ¿no? Entonces, eso a mí me fue formando políticamente. También mi formación política, además de a Rius y a los moneros políticos, pues se la debo en parte al cómic y también muchísimo a la música. Yo soy muy musical, a mí me gusta trabajar con música. Y bueno, yo recuerdo las canciones de Violeta Parra. Mi madre es una exquisita, yo no. Ella, puro jazz y puro rock y puro blues y pura música de Brasil y demás. Entonces, pues desde niña, y mi tía bien rojilla igual, ¿no? Pues Violeta Parra, no sé si le suene. Chico Buarque de Brasil, Daniel Biglietti, que lo tradujo al español y nos enteramos de qué hablaba el chico y nos traumamos todo mundo. Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, desde luego los cubanos, Pablo Milanés. O sea, toda esa gente también me dio a mí cierta conciencia política. Y entonces de niña dije, bueno, a mí también me encanta escuchar el rock, pero ¿qué carajos me están diciendo los Beatles? ¿Qué carajos me está diciendo Pink Floyd? ¿Qué carajos están cantando estos? Y me di cuenta aprendiendo inglés con los discos que traían letras y el diccionario al lado. No es como ahora que es más fácil aprender otro idioma. En aquella época pues era la antigüita, ¿no? Como ir ahora a las bibliotecas, a las fichas de estudio, a las fichas bibliográficas, aprender, ¿no? Con materiales impresos. Y fui aprendiendo que había una manera de hacer arte con contenido social, quizá no político, no politiquero, pero sí muy social y también muy filosófico, y que nos habla desde el arte, que el arte nos salva, ¿no? Porque la realidad es siempre terrible, pero el arte está ahí, y parte del arte es la caricatura política. Yo sí decidí dedicarme desde niña pues a caricaturista, ¿no? Luego me embaracé, me enamoré, me casé, no en ese orden, dejé la escuela, no lo recomiendo. Y como les dije, yo empecé a trabajar muy joven haciendo ilustración, así autodidacta. Me invitaron de la UNAM un despacho a hacer ilustración museográfica. Todavía ni existía el Universum, pero hacía yo los dibujos para algunas exposiciones. Y todo este rollo, ¿para qué? Para decirles que sí vale la pena dedicarse a esto. Entonces, como yo no tuve referentes, porque en aquella época no contábamos con internet, pues seguí el consejo sabio de Toni Morrison, si no me equivoco, esta escritora, o Maya Angelou, no sé quién de las dos, dijo, bueno, si no existe el libro que quieres leer, o en mi caso el cómic, pues dibújalo, ¿no? Escríbelo tú. Y creo que es muy importante que todas estamos haciendo ahora un trabajo que es referente para las adolescentes, para las niñas que a lo mejor ven la revista El Chamuco y dicen, yo no entiendo nada, pero este dibujo de Beatriz o este dibujo de Idalia, de Karen, de Berenice, me gusta y me está diciendo algo y me está atrayendo, ¿no? Yo me acuerdo de algún compañero que alguna vez me dijo una frase lapidaria en la primera década de este siglo, y en aquel momento era cierto porque no teníamos las redes que ahora tenemos. Él me dijo, porque yo le hablaba de Sor Juana y de Candy Candy, ¿no? Y de los comparativos que yo hacía. Y me decía, sí, pero Candy Candy le puede decir algo a tu generación y a las que siguen, si la conocen, pero Sor Juana no les va a decir nada. Y entonces me da mucho gusto de que ahora, gracias a Internet, tenemos nosotras mucho campo, no derechos laborales, es otra cosa y ese es otro tipo de injusticia y de inequidad entre hombres y mujeres que nos dedicamos a la caricatura política, pero sí tenemos ya ese campo, y ya Sor Juana también es un referente, afortunadamente, ¿no? Y Rosario Castellanos y Elena Garro, y ya no nada más lo que nos decían, ¿no? Porque también, como bien lo han dicho ellas, hasta en eso nos dicen, a ver, yo cuando era chava, ¿no? Joven y bella, ahora ya nomás soy bella, me decían, ¿te gusta el cómic? Así como a las rockeras, ¿no? ¿Te gusta Led Zeppelin?
¿te gustan los Beatles? A ver, dime la biografía y las fechas de nacimiento de todos los Beatles, ¿no? Y qué signo zodiacal son, y de qué marca de whisky beben. O sea, así nos trataban a las mujeres, ¿no? La bola de babosos que ni siquiera se sabían los datos que preguntaban. Entonces, de la misma manera, cuando yo ingreso a este mundo del cómic, igual me decían, no los chamucos, sino en el mundo ya del cómic, de la historieta, de superhéroes y demás, igual me decían, ¿no? ¿Y a qué autores de cómic has leído? Y pues ya les soltaba yo la lista, larga como La maldición de Judas, porque yo desde niña soy lectora, ¿no? Entonces, pues, así nos toca, ¿no? Y yo creo que podemos agradecer a Internet, la llegada de Internet, precisamente este boom de moneras, y que ya no nos pueden callar. A lo mejor no nos pagan, a lo mejor no nos dan prestaciones, ni vales, ni pensión, ni nada, pero de que nos callan, ya no nos callan, ¿no? Ya tenemos ahí esos espacios, más allá del chamuco, que se ha convertido en casa de un montón de mujeres monedas. Sí, tienes mucha razón en eso. Oigan, rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, nos extendimos un poco y hay que pasar todavía a sesión de preguntas y respuestas. ¿Dónde podemos encontrar su trabajo, además del chamuco? Bueno, a mí me encuentran en Twitter como @Beatrix_G, G de gato, y en Instagram estoy como _Beatrix.g. Yo mensualmente también publico en un medio centroamericano que se llama Alaraca, y así está en Instagram, es un medio digital, @alaraca_sv. Y mi trabajo personal, estoy mayoritariamente en Instagram, @kareninja_tattoo, porque también soy tatuadora. Y muy buena. Bueno, a mí también pueden conocer más de mi trabajo. También trabajo para el periódico El País, México, y El País, Colombia. Y como Idalia Candelas en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Igual, Facebook, Twitter, Instagram, como Cintia Bolio. Tengo un blog de aquellos de hace 1000 años, en Blogger, que se llama purasebas.blogspot. Ahí pueden ver un archivo como de 10 años, que lo abrí en el 2006, me parece, ese blog, y lo cerré, bueno, lo abandoné 10 años después, porque ya todo mundo, toda la banda emigramos, ¿no? Fuimos abandonando los blogs, emigramos a las redes. En Facebook pueden encontrar, tengo mi Facebook público. Como no sabía usar las redes, pues abrí uno personal y no una fanpage, ¿no? Entonces me encuentran ahí y está todo público mi trabajo. Y bueno, este año les cuento que amanecí con muchas ganas de dibujar. Entonces desde el 1 de enero estoy publicando un cartón diario en mis redes. Eso sí, es un boceto que hago en unas libretitas. No esperen así como que digitalizado y a color y acuarela, no. O sea, pero ahí están los cartones molestando diario. Y también hay parte de mi trabajo en sitios como Con la A, que es un portal iberoamericano, revista feminista. Museo de la Mujer también tiene archivo de exposiciones. Centro Cultural de España, Museo Memoria y Tolerancia, etcétera. Muchas gracias. Okay. Yo solamente quiero hacer un autocomercial. También pueden escuchar junto con Libo Malo, que ya les dije que colaboro con él. También tenemos un programa de radio en el IMER, en Reactor 105.7, con Kai, que está ahorita apoyándonos a grabar, y Román, que está acá también en los controles, y Felipe Castillo, por si gustan ahí escucharnos todos los sábados a las 10 de la mañana, hablamos sobre gráfica. Y ahora sí, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, así que si alguien tiene alguna. Creo que está apagado. Ahí va. Ya. Buenas tardes otra vez a todas y todos. Una sola pregunta para no comerme el tiempo para las y los demás. Felicitarlas a todas. Yo trabajo caricatura política desde la academia. Soy politóloga que se ha metido en los últimos años a investigar y a trabajar el tema del cartón político en México. El año pasado tuve el gusto de coincidir con la maestra Cintia Bolio en un coloquio de caricatura, entonces siempre es un placer poderlas escuchar a todas. Y mi pregunta es solo una. Justo como mujer en un país como lo es México, con todos sus asegúnes, todas sus violencias en plural,
Y también tomando en cuenta que hay como un cierto desprecio y menosprecio, ¿no? Al tema de lo emotivo, de la emoción, como eres mujer, eres muy emotiva, emocional, pero que hay una reivindicación, ¿no? Que justo las emociones y la razón no van peleadas ni son contrarias, ¿no? Que justo conforman a los sujetos y a las sujetas en el espacio de lo público y de lo privado y que conviven. Mi pregunta es, ustedes como dibujantes, como artistas, como ilustradoras y comunicadoras visuales, ¿qué función fungen sus emociones y desde qué emociones trabajan o hacen su trabajo, ¿no? Sí, desde la rabia, la felicidad, la sororidad, desde la justicia, o digamos, ¿cuál sería este papel de la emoción dentro de su carrera profesional y en sus trabajos? Y ya, muchas gracias. ¿Quién quiere contestar, chicas? ¿Sí? O nada, rápido un comentario. Pues un poco lo que mencionaba en la mesa anterior Chelo, ¿no? O sea, que creo, o esa es mi convicción personal, que todo el trabajo que uno hace es político y es personal. Entonces, obviamente, o al menos en mi caso, lo que siempre hace que elija un tema es algo que me indigna sobre todo, ¿no? Entonces, creo que construyo desde ahí, desde la indignación, y también tienes que ser un poco positivo, porque no puedes, lo que mencionaba también Idalia, que pues el mundo tiene muchas cosas feas, ¿no? Y de pronto sí es muy deprimente, pero justo al tener esta oportunidad de tener un espacio desde donde hablar, tienes que hacerlo, ¿no? Y muchas veces no tienes que dejar que estos sentimientos tristes te ganen y tienes que construir. Entonces creo que normalmente yo hago eso a partir de la indignación, pero trato de canalizarlo a algo positivo, que en este caso es la colaboración. Ahora sí, Ana, por favor. Yo la verdad es que siempre trabajo desde donde me estoy sintiendo en ese momento. Yo soy súper emocional, soy súper llorona, entonces a mí no me importa como de alguna manera descubrirme y que la gente se dé cuenta que siento, que me duelen cosas, que me enojan cosas, entonces creo que siempre le meto un elemento personal a mis colaboraciones, porque no me puedo, o sea, por más que queramos esta parte de, ay, sí, tiene que ser, el periodismo supuestamente tiene que ser neutro, no existe tal neutralidad, porque desde nosotras mismas ya traemos, pues, algo que nos está hablando, molestando, queriendo, o sea, entonces, a final de cuentas, yo creo que yo estoy en mis colaboraciones y lo que estoy sintiendo está ahí, y si estoy triste y si estoy enojada, ahí lo vas a ver. ¿Alguien más, chicas? Justo alguna vez tuvimos una conversación acerca de, bueno, creo que yo dije que yo trataba de ser objetiva y que mi interés era solo informar, pero me di cuenta que no, porque es así como elijo los temas, lo que ya mencionaron Bere y Ana, o sea, leo las noticias y el tema, así que yo pienso y que me indigna y pues me parece injusto, es sobre lo que trabajo, y después, tiempo después me doy cuenta, estoy hablando con mis amigos o con mis hermanos y les estoy diciendo, pero ¿y es que de qué sirve todo el trabajo que están haciendo las buscadoras? Porque cuando llegan al forense y me dice mi hermano, eso lo publicaste en El Chamuco, ¿verdad? O sea, porque yo sigo así, o sea, ya terminé la colaboración y todo, y sigue pasando el tiempo y yo sigo hablando así, entonces claro que tiene que ver, y estoy segura que no solo como mujeres, nuestros colegas hombres también lo hacen desde esta parte que nosotros pensamos que nos mueve y que es en lo que tenemos que trabajar. Buena pregunta, porque volvemos a lo mismo. Hay un doble rasero para evaluar el trabajo de una caricaturista política y el de un caricaturista político. Si dos personas sacamos el mismo dibujo el mismo día, seguramente el del hombre va a tener una mayor aprobación, Dios se va a decir su trabajo es genial. Y el de la mujer van a decir, le copió la idea seguramente, ¿no? O hablaron por teléfono o algo, ¿no? Pero no, bueno, a mí me ocurre algo muy chistoso desde hace muchos años, es que precisamente este rechazo que provoca el feminismo en el gremio periodístico, editorial y demás, hace que a mí me inviten a lo contrario.
que a mí me inviten, si ven a hacer una historieta sobre adolescencia, sobre temas de sexualidad, sobre salud, sobre lo que sea, pero bájale, que no sea feminista. O sea, siempre me invitan a, no, que no sea feminista, ¿no? Eso es muy curioso. Dicen, no, es que sí, eres genial y está buenísimo tu trabajo, pero que no sea feminista, ¿no? Y digo, bueno, eso es algo que me están pidiendo, me piden demasiado, ¿no? Y no es la necedad, sino que precisamente en los primeros años de mi carrera dije, bueno, yo adoro este trabajo al gremio del que he aprendido, ¿no? A mi queridísimo maestro Rius, a mis queridos chamucos y todo, pero también nos piden eso un poco, renegar de la esencia. Y yo digo, no, tiene que haber espacio para estos temas porque nos los han negado históricamente. Y bueno, miren, pasan las décadas y ya tenemos estos espacios y tan los tenemos que ahora el patriarcapitalismo absorbe el feminismo, se lo queda y ahora todo el mundo es feminista, todos los medios son feministas, todos los periódicos, todos los partidos políticos, todos los feminicidas también son feministas, ¿no? Y se convierte en una farsa. Entonces también ahí entramos en el terreno de las fake news. Hay que saber discernir quién tiene un discurso feminista auténtico y quién lo hace para vender, ¿no? Camisetas que dicen viva el feminismo y ni una más y demás, o las revistas, ¿no? Que nos quieren vender obviamente ropa, que nos quieren vender botas, que nos quieren vender maquillaje y demás, ¿no? Entonces igual hay toda una discusión sobre el género en estos momentos. Yo soy abolicionista del género, pero digo, el género no lo vamos a poder abolir, no vamos a poder abolir las expresiones de género, porque inclusive a mí me gusta pintarme las uñas, me gusta pintarme la boca, no me gusta usar tacones, ni brasier, ni menstruar, me gustó nunca jamás, pero ni modo, eso es parte de la biología, y a quien no le gusta pues se aguanta, ¿no? Porque el sexo existe, la biología existe, los cromosomas existen. Lo que sí hay que abolir es el mandato de género, que es el que produce la violencia, ¿no? Es el que violenta al chavo, que es femenino, el que violenta a la chava, que es masculina, etcétera. Y también no renegar de nuestra esencia como creadoras, ¿no? Artistas, porque igual a las mujeres nos critican que somos monedas emocionales y a los hombres les aplauden si son moneros emocionales, ¿no? Entonces siempre habrá como ese doble rasero, esa lupa de este tamaño para medirnos a nosotras y la complacencia, ¿no? Y la disciplincia para medir el trabajo de los hombres. Y esto se ve en los artistas, ¿eh? Si un artista mujer comete un error, se la comen los medios y las redes. Y si un artista hombre lo comete, todo el mundo lo excusa, ¿no? Así haya sido una violación sexual, ¿no? Entonces, pues hay que tener también eso muy en cuenta. Yo espero que ya de aquí a unas 3 generaciones ya tengamos autos voladores y equidad entre sexos, ¿no? Y que se haya abolido ese mandato del género que es el que produce violencia. Lo que sí me gustaría mencionar es que al menos a mí como colaboradora en El Chamuco nunca he tenido una línea editorial marcada, ni me han censurado, ni nunca me han dicho que no puedo hablar acerca del feminismo o de los grupos autodefensas, y creo que me siento afortunada por trabajar en un medio como este. Solo en El Chamuco, ¿eh? Aquí sí, libertad total. Ay, perdón. Olvidé mencionar también, está el espacio del programa que tenemos ahora. Al rato va a haber otra mesa sobre él. Sí, al rato si se quedan va a estar falta ahorita la mesa que continúa, es la batalla de moneros con Chelo y Augusto, así que si se quedan van a poder verla, se va a poner muy buena. Pero antes quiero dar gracias a ustedes por habernos acompañado aquí, y también pueden adquirir productos de todas ellas de este lado en la carpa de colaboradores. Por ejemplo, el libro que mencionaba Idalia lo tiene también aquí a la venta, ¿sí, no? Sí. Y tienen producto todas, así que ya saben, pueden leerlas cada mes en la revista o seguirlas en sus trabajos personales. Y pues muchas gracias por habernos acompañado. Insisto, la siguiente mesa se va a poner muy buena porque no es mesa, es una dinámica muy padre que ahorita la van a ver. Así que quédense. Gracias.